estimados tutores. Nos encontramos acá conversando sobre la planificación para desarrollar competencias. Creo que es uno de los grandes retos del enfoque, poder desarrollar planificaciones que impacten verdaderamente al desarrollo de las competencias. En esta ocasión vamos a dividir este encuentro, este conversatorio en dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar sobre la planificación, cuáles son sus elementos, cómo se concibe la planificación dentro del enfoque por competencias, y luego vamos a enfocarnos en la acción tutorial, cómo acompaño a un profesor para hacer mejores planificaciones y cómo puedo identificar buenas prácticas de planificación en aquellos docentes que acompañan. Vamos a conceptualizar lo que es planificación. La planificación es una herramienta técnica para la toma de decisiones que sirve al docente. Es producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de los estudiantes y tiene como propósito facilitar la organización de los diversos elementos que orientan el proceso educativo. Solo planificando podemos prever los posibles guiones a desarrollar en diferentes escenarios en los que nos vamos a enfrentar. Ya sabemos y hemos visto por el tema de la pandemia, ¿verdad? Que nos enfrentamos a escenarios diferentes, escenarios físicos, escenarios virtuales, escenarios híbridos e incluso escenarios imaginados. Será posible a través de la planificación crear un mapa de rutas que ofrezca las posibilidades a los estudiantes del uso y memorización de rutinas y estrategias que permitan el desarrollo de las competencias, así como les ayuda a aprender y a fortalecer mecanismos que le ayuden a aprender a pensar. También podemos decir que, y aquí retomo la frase de José García del año 2016, que uno de los elementos básicos del dominio de las competencias que necesita poseer un buen docente lo constituye el arte de planificar. Fíjense cómo lo llama José García, es un arte, el arte de planificar. Las planificaciones deben proporcionar un marco general para la acción docente, sirviendo de guía para la conducción de todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según las nuevas corrientes didácticas, el docente no debe enseñar, sino dirigir un proceso de aprendizaje, orientarlo, estimularlo y ayudar en el trabajo de sus estudiantes. Esto pues fue extraído directamente del módulo 4 de planificación por competencias de este mismo Programa Nacional de Inducción para los docentes de nuevo ingreso del sistema educativo dominicano. Muy importante esta orientación general que tiene que ver con el proceso de planificar. Como hablamos de el enfoque por competencias, también hablaremos cuáles son estas características que tiene la planificación bajo el enfoque. Veamos las siguientes. La planificación dentro del enfoque por competencias debe ser coherente, es decir, debe haber una coherencia entre las estrategias didácticas y todos los otros elementos que componen la planificación. Debe haber esa interconexión entre lo que es la estrategia seleccionada, las actividades a desarrollar, aquellos recursos que van a apoyar todo el proceso del aula y además el sistema de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar? La evaluación también debe ser coherente con todos los demás elementos. Debe ser contextualizada, debe estar orientada a las experiencias de los estudiantes, a sus características y también a los recursos con los que contamos. Muchas veces planificamos cosas maravillosas, pero realmente cuando vamos a la realidad, pues probablemente no contamos con esos recursos o esos elementos que planteamos allí que permiten que esta planificación pueda ser realizada correctamente y que pueda ser aplicada. La planificación también debe ser equilibrada, no siempre seleccionar la misma estrategia ni las mismas actividades. Recordemos que nuestros estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje y una planificación equilibrada integra diversas formas de enseñar. Por eso debe ser rica, debe contener
actividades diversas que le permita llegar a cada uno de esos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Debe ser además flexible. ¿Por qué flexible? Porque debe adaptarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes del aula. No podemos tener una planificación rígida que persiga solamente un grupo de estudiantes o que apunte directamente a un grupo de estudiantes, sino que tenemos que tener en cuenta esta misma diversidad con la que contamos en el aula. Debe ser innovadora, debe aportar innovación, no siempre, ¿verdad? Replicar cosas ya realizadas, sí puede ser que, ¿verdad? Que podamos usar cosas que ya hemos hecho y que nos han dado muy buenos resultados, pero siempre con esa mirada de innovación, de hacer cosas diferentes, adaptadas y contextualizadas a la situación y al grupo de estudiantes que están conmigo en este momento. También abierta porque permite organizar y anticipar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el propósito de orientar esa práctica de aula con miras a apoyar el desarrollo de los aprendizajes de mis estudiantes. Debe además ser continua y progresiva, que se vaya viendo ese progreso, esa continuidad en los aprendizajes y que aborde indicadores correspondientes al grado y a cada uno de los niveles de dominio que indica la competencia. Y cooperativa porque la podemos realizar, la debemos realizar en conjunto, en equipo, con los aportes de todos los miembros de la comunidad educativa. Recordemos en este momento cuáles son los enfoques que sustentan nuestro diseño curricular dominicano desde la perspectiva constructivista y cómo en la planificación deben evidenciarse la vinculación de estos enfoques. Recordemos que nuestro diseño curricular es un enfoque constructivista con sus enfoques histórico-cultural, sociocrítico y enriquecido con un enfoque basado en competencias. ¿Cómo puede evidenciarse esto en el proceso de planificación? Pues a través de los procesos pedagógicos. Y estos procesos pedagógicos deben desarrollarse de la siguiente manera. Primero, que fomenten la identidad cultural e histórica como base de la educación y del desarrollo humano. ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué debo hacer para lograr mis metas? ¿Cómo interpreto mi realidad? Además, que estos procesos pedagógicos promuevan la integración responsable y consciente en los diferentes contextos, así como la criticidad en función de las actividades y problemas de la sociedad. Recordemos que el individuo, bajo este enfoque sociocrítico, se percibe como un transformador de la sociedad, problematizando las situaciones y buscando diversas soluciones. Aquí también plantea utilizando el autoanálisis para identificar sus causas, las causas y las consecuencias de estas problemáticas desde diferentes épocas y diferentes culturas. Además, que estos procesos pedagógicos también impulsen transformaciones positivas en los diferentes contextos de interacción social para transformar positivamente el contexto en el que interactúan, conformando así aquel al que quiero ir. Aquí nos orientamos hacia ese último nivel, que es la capacidad para actuar de manera autónoma, que plantea incluso la misma definición de competencias utilizada por nuestro sistema educativo dominicano. ¿Qué debe tener a la mano un docente o una docente al momento de planificar? Y esto lo vamos a ir viendo de manera detallada más adelante. Primero, él debe conocer las características de sus estudiantes, cómo piensan, qué saben, de dónde vienen, qué necesitan aprender, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus necesidades personales, las de sus familias, sus necesidades educativas y además cómo es y cómo ha sido su proceso de desarrollo. Sumamente importante conocer todas estas características de nuestros estudiantes a la hora de nosotros planificar. Probablemente la planificación que puedo hacer
para un grupo determinado, pues debo hacer algunos ajustes, algunas modificaciones a partir de esta exploración. No me sirve como el cuadernito que tengo por todos los años y esa es la misma que voy utilizando. Esto no me sirve para todo el mundo porque todas las personas, todos los grupos son diversos y tienen necesidades distintas. También debemos tener a la mano, el docente debe tener a la mano los documentos institucionales de su centro educativo. Y todos conocemos cuáles son esos documentos. Nosotros, cuando hablamos a nivel macro, de la planificación a nivel macro, tenemos unos documentos que rigen todo un sistema, pero cuando llegamos al centro educativo, vemos aterrizado en unos documentos institucionales, como es el proyecto curricular de centro, en este caso, que no puede dejarse a un lado a la hora de nosotros planificar. Ese proyecto educativo de centro, ese proyecto curricular de centro, tenemos que tenerlo a la mano porque nos dan unas pautas importantes para nosotros seguir, ¿verdad? Conectando con la filosofía y la identidad del centro educativo. El modelo pedagógico del nivel, todos sabemos que las características de los estudiantes difieren según el nivel educativo en el que se encuentran. No es lo mismo el modelo pedagógico del nivel inicial que el modelo pedagógico del nivel primario y que el del nivel secundario. Y este modelo pedagógico nos da pautas interesantes y muy puntuales para nosotros poder seleccionar las mejores estrategias y diseñar las mejores actividades para nosotros poder apuntar directamente a los niños en una etapa determinada de su desarrollo. Otra cosa que no puede faltar es la malla curricular o el ajuste curricular de este nivel o grado en el que vamos a desarrollar nuestra planificación. El calendario escolar es muy importante también tenerlo a mano porque allí hay muchas informaciones valiosas que van a permitir al docente pues concretarlas en la planificación. Además, la plantilla de planificación. El ministerio ha dispuesto plantillas de planificación para las diversas estrategias de planificación planteadas en el diseño curricular que pueden ser asumidas por los centros. Otros centros educativos pues pueden hacer sus adecuaciones y sus adaptaciones según la naturaleza de su centro y pueden perfectamente, contando, ¿verdad?, con los elementos necesarios para una buena planificación, pues utilizar una plantilla que se adecue a sus necesidades. También es importante el registro de grado, donde se encuentran los indicadores de logros básicos de cada uno de los niveles y el contexto sociocultural y educativo del centro educativo y de la comunidad en la cual estamos trabajando. Va muy de la mano este punto, este elemento, con el número 1, con el que dijimos cuando hablábamos de las características de los estudiantes, cómo piensan, ya a nivel individual, a nivel de grupo, pero también ese contexto que bordea y que responde al centro educativo. Sumamente importante tenerlo en cuenta. Aquí vamos a desglosar, tomé algunos puntos de lo que ya he mencionado y vamos a ir desglosándolos como referentes. Y ahí cuando yo planteaba qué debo conocer de mis estudiantes para poder hacer mi planificación, regularmente, y eso es algo que muchas veces los docentes me preguntan, pero Patricia, yo voy a planificar muchas veces para un grupo que no conozco. Cuando llego al aula, imagínense ustedes que voy a hacer mi planificación de la primera semana, hago todo un proyecto, un guión de qué voy a hacer. Y cuando llego al aula, pues no conocía a los estudiantes y me doy cuenta de sus realidades. Entonces, ahí, por eso hacemos tanto énfasis en este punto. Por eso hablamos de una planificación flexible que puede adecuarse y que muchas veces cuando yo planifico algo, cuando yo lo plasmo, pues muchas veces debo hacer ajustes y adecuaciones porque las cosas no salen como yo esperaba. Aquí debo conocer de mis estudiantes cómo aprenden, empiezo a hacer este diagnóstico de ver cuáles son sus estilos de aprendizaje, cómo piensan, cómo se comunican, qué saben, qué intereses tienen, qué cosas ellos necesitan aprender, cómo es su comunidad, cómo son sus casas, cómo son sus familias y
esas necesidades además que tiene su comunidad. A veces nos centramos en pensar en la enseñanza, cómo yo voy a enseñar esto y me olvido de cómo mis estudiantes aprenden y qué le interesan a ellos. Yo creo que uno de los grandes retos que tenemos nosotros los docentes es hacer interesante y de interés aquello que nosotros necesitamos que nuestros estudiantes aprendan, llevarlo a su contexto y llevarlo a su mundo para que sea pertinente para ellos. Entonces yo creo que aquí, en este diagnóstico y en este conocimiento de las características de nuestros estudiantes, hay un gran valor. El segundo referente, pues, son las competencias fundamentales definidas en el diseño curricular. Yo creo que es algo sumamente importante que nosotros podamos conocer y ver cuáles son, qué son estas competencias y cómo se desarrollan en cada uno de los niveles de dominio. Las competencias fundamentales que describe nuestro sistema educativo son las siguientes. Tenemos la ética y ciudadana, la competencia comunicativa, la competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico, resolución de problemas, la científica y tecnológica, la ambiental y de salud, la competencia de desarrollo personal y espiritual. A veces tendemos a centrarnos en las competencias específicas, irnos a las asignaturas puntualmente y olvidarnos que de manera transversal tenemos nosotros que abordar el desarrollo de estas competencias que se desarrollan a lo largo de toda la vida y que inician en el nivel inicial, valga la redundancia. Inician en el nivel inicial y se van desarrollando en un nivel de dominio mayor a medida que va pasando el tiempo. Incluso en el sistema universitario, en las competencias definidas como competencias fundamentales en las instituciones de educación superior, también se ve la transversalidad de estas competencias que son iniciadas desde el primer nivel educativo, que es el nivel inicial. Otro referente es la malla curricular y allí vamos a encontrar lo que son las competencias específicas del grado, los ejes transversales incorporados ahora en las adecuaciones curriculares, los contenidos y los indicadores de logro. Entiendo que conocemos, ¿verdad?, que en qué consiste cada uno de estos elementos. Los voy a mencionar un poquito por encima, pues la competencia específica del grado van definidas en cada una de las asignaturas. El tema de los ejes transversales puntuales están colocados en la malla curricular y deben ser abordados, como su nombre lo indica, de manera transversal. Los contenidos que son los mediadores, no son el centro de la planificación, ellos pasan a ser ahora el mediador. Y los indicadores de logro, que son estas metas o pequeños pasos para evidenciar lo que es el desarrollo de las competencias. Otro referente que tenemos que tomar en cuenta a la hora de planificar es el contexto sociocultural y educativo del estudiante o del grupo de estudiantes, la comunidad y sus lugares históricos para poder, ¿verdad?, apropiarlos al centro educativo y a la planificación de mis actividades, hacer uso de estos recursos que están cerca del centro. Centros de servicios comunitarios como son bibliotecas, clubes, parques, centros de salud, las ocupaciones de la familia y los problemas de la comunidad y las organizaciones comunitarias y sus funciones. Otro referente, y ya lo mencionaba anteriormente, cuando decía que debemos tener a la mano para realizar una buena planificación, son además los momentos del año escolar, que eso está contenido en el calendario del ministerio, y las efemérides patrias, porque así podemos atraer a nuestra planificación lo que son las actividades culturales y estas fechas importantes del país y de la comunidad para que nos sirvan de referente y poder integrarlas en una planificación que tenga sentido y que esté contextualizada.
Recordamos un poquito lo que propone el diseño curricular. Nuestro diseño curricular propone las estrategias de planificación que integren las áreas. Y aquí vamos a hablar un poquito de qué es esto de integrar las áreas. Hay diversas maneras de integrar las áreas. Una primera forma es de manera interdisciplinar. Dentro de la misma área curricular se integran contenidos de una misma área para darle un significado a esta planificación. También podemos ver la articulación multidisciplinar, que incluye más de un área curricular. Cada área mantiene su independencia, pero se trabaja una misma temática desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias sociales, pues deciden planificar juntos y trabajar manteniendo su independencia, trabajar una temática específica desde sus áreas. Por ejemplo, el tema del COVID, pero lo vamos a abordar desde las matemáticas y lo vamos a abordar desde las ciencias sociales o desde las ciencias naturales. También tenemos la estrategia que promueve la articulación interdisciplinar, que incluye diferentes disciplinas de un área curricular, y allí se identifican algunos contenidos y competencias comunes y se trabajan de manera conjunta. También podemos ver lo que es la integración transdisciplinar, que va mucho más allá de lo que son las áreas curriculares que están permeadas en el diseño y se relaciona con contextos de la vida real, problemas y preguntas orientadas al desarrollo de competencias fundamentales, y ponen menos énfasis en las áreas curriculares y se van más allá a las problemáticas que bordean a nuestros estudiantes. Para que esta articulación se dé, hay unas características con las que debe cumplir. Esta articulación, porque a veces entendemos que articular es tomar unos contenidos de una materia y tomar contenidos de otra materia, y cuando nosotros vemos esta planificación articulada, pues nos damos cuenta que no existe ningún tipo de relación, que lo único que estoy haciendo es tomando de un lado y tomando de otro, pero que no hay un punto convergente que las articule. Aquí entonces converso sobre estos cuatro puntos muy importantes para que la articulación se dé. Debe ser significativa, dice que es conveniente partir de los intereses, la realidad, los problemas, curiosidades o preguntas de los estudiantes. Debe ser una articulación auténtica, que las conexiones entre las áreas y los contenidos se den de manera lógica o naturales, que no sea forzado ni de manera artificial. Debe ser equilibrada, debe atender de igual manera a las diferentes competencias, así como a las diferentes áreas del conocimiento y los contenidos, para evitar hacer énfasis en unos de un área e irnos en detrimento de otra. Y debe ser progresiva, deberá proporcionar a los estudiantes la oportunidad de acercarse a un mismo contenido desde diferentes situaciones de aprendizaje, promoviendo la construcción progresiva de los conocimientos y una atención adecuada a la diversidad. Nuestro diseño curricular promueve, entre otras, aquí tengo 4, pero voy a mencionar otras más, cuáles son aquellas estrategias de planificación que favorecen la articulación de las áreas del conocimiento. Conocemos lo que son los proyectos, la planificación por proyectos, las unidades de aprendizaje que se pueden desarrollar en diferentes niveles educativos, la planificación por eje temático, y tenemos también lo que son los proyectos de intervención de aula y los proyectos de investigación. Todas estas estrategias de planificación están descritas en el diseño curricular y nos explica claramente qué se persigue con cada una de ellas y cuáles son estas fases que conlleva la planificación, seleccionando cada una de estas estrategias que favorecen la articulación de las áreas. Dentro de esas estrategias de planificación, también nosotros debemos seleccionar estrategias de enseñanza y aprendizaje que están sugeridas dentro del diseño curricular.
Que estén sugeridas dentro del diseño curricular no necesariamente quiere decir que el docente solo debe ceñirse a estas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Hay muchas más que pueden impactar en el aprendizaje y que pueden apoyar al desarrollo de las competencias. Vamos a mencionar algunas de ellas por ser las más importantes y otras que también tengo aquí enlistadas que pudiéramos nosotros explorar un poquito más. También están descritas en el diseño curricular y nos explica claramente cómo nosotros podemos desarrollar secuencias de actividades respondiendo a las diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje planteadas. Tenemos lo que es el aprendizaje basado en proyectos, lo que es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en problemas, el juego, que es una de las estrategias por excelencia para los más pequeños, pero no quiere decir que no lo podemos utilizar en niveles más altos. También lo que es la indagación dialógica. También tenemos lo que es la estrategia de recuperación de experiencias previas, las estrategias expositivas de conocimientos elaborados y acumulados, la estrategia de descubrimiento e indagación, también la estrategia de inserción en el entorno. Cada una de ellas permite poner en contacto al estudiante con situaciones de aprendizaje que van a permitir el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, estar en contacto con el ambiente. Entonces, cada una de ellas, de acuerdo, ¿verdad?, las competencias que voy a desarrollar, pues puedo decidir o puedo seleccionar cuál será la más adecuada. ¿Cuál debe ser el formato de planificación? Pues no voy a centrarme en explicar un formato específico para la planificación porque podemos encontrar muchos formatos. De hecho, el mismo Ministerio de Educación provee diversas matrices o plantillas que permiten planificar según la estrategia de planificación seleccionada. Tenemos lo que es una plantilla para planificar por proyecto, tenemos plantillas para lo que son las unidades de aprendizaje, pero es importante que como equipo, ¿verdad?, el centro educativo, pues nos pongamos de acuerdo de cuáles son estas planillas, estos formatos de planificación que vamos a utilizar y que respondan verdaderamente a las necesidades que nosotros como centro educativo deseamos aportar en las planificaciones, qué tipo de información nosotros vamos a colocar allí. Y más adelante vamos a ver cuáles son esas informaciones imprescindibles que no deben faltar en una buena planificación. El documento del MINER, en el diseño curricular, se establece que las estrategias utilizadas deben ser una secuencia de actividades organizadas y planificadas sistemáticamente que puedan posibilitar los aprendizajes relevantes y significativos. Como yo les decía anteriormente, esto no limita al docente a crear, a diseñar, a seleccionar otras estrategias que puedan enriquecer y que puedan apuntar al desarrollo de competencias, sino que estas que están aquí pues pueden ofrecerse como referente. ¿Cuáles son entonces estos elementos que no deben faltar en un formato de planificación, independientemente del formato que nosotros podamos elegir? Lo primero que debemos seleccionar son las competencias y ya vimos que tenemos lo que son las competencias fundamentales y las competencias específicas por grado y por asignatura que nosotros tenemos en nuestra malla curricular. Las competencias deben ser seleccionadas cuidadosamente y tratando de no colocarlas en el esquema de planificación simplemente por colocarlas, sino que verdaderamente todo aquello que nosotros vamos a diseñar allí, pues apunte al desarrollo de esas competencias que están planteadas y que además pueda yo evaluar a través de algunas técnicas e instrumentos seleccionados el avance, ¿verdad?, de esa competencia reducida o llevada a lo que es el indicador de logro.
También tenemos lo que son los contenidos que son los mediadores. Tenemos contenidos de orden conceptual, procedimental y actitudinal que no debemos obviar y que son los mediadores para el logro de las competencias. También deben colocarse en nuestro formato de planificación. Es importante también colocar el tiempo. Cuando nosotros planificamos, tenemos que establecer precisamente en qué tiempo nosotros vamos a desarrollar todo esto que está allí planificado. Eso es sumamente importante porque es una de las esencias de la planificación. Si me estoy organizando, si estoy previendo y si estoy preparando un guión, pues necesito saber el tiempo que voy a necesitar para yo poder desarrollar esta planificación, esta secuencia de actividades que yo he planificado bajo la estrategia que he elegido, pero debo estar muy consciente del tiempo. A veces vemos planificaciones muy bonitas, planificaciones con muchísimo contenido, pero con un poco tiempo para poderlas realizar. Y es importante que podamos prever el tiempo. Algo que no debe faltar es el indicador de logro, porque me va a permitir a mí, pues, evaluar. Entonces, cuando yo inmediatamente traspolo del diseño curricular, de mi malla curricular, este indicador de logro, me tiene que generar esa cuestionante de cómo yo lo voy a evaluar y allí entonces plasmar en la parte que dice evaluación pues plasmar con qué instrumentos o qué técnicas voy a utilizar para yo evaluar. Aquí tengo que volver a retomar lo que mencionaba al inicio, que es la coherencia entre todos los elementos de la planificación. También tengo que pensar en la estrategia. Como ya les decía hace un momentico, debo seleccionar la estrategia que me permita desarrollar luego una serie de actividades o secuencias didácticas que me lleven al logro a la evidencia de ese indicador de logro. Entonces, debe ser coherente con la estrategia. Estas actividades deben ser coherentes con la estrategia. Y en cada una de las estrategias, como yo les planteaba, que están descritas en el diseño curricular, pues aparece qué tipo de actividades pues pueden responder a esta estrategia. Además, es importantísimo los recursos, plasmar los recursos, con qué recursos cuento para yo poder desarrollar estas actividades planteadas. Esto me va a permitir prever y organizarme previo a la implementación de esta secuencia didáctica, pues contar y tener a la mano aquellos recursos que yo necesito para implementar lo que estoy planeando en el papel. Y por último, pues todo lo que son las observaciones. Recordemos que que las planificaciones se evalúan y que constantemente esta evaluación de mi planificación me permite ir incorporando otros elementos o haciendo ajustes y cambios que me permitan a mí garantizar los aprendizajes de mis estudiantes. Puede ser que hoy pasó algo, no pude desarrollar la actividad como la tenía prevista. Puede ser que pasó algo en mi aula, puede ser que a lo mejor la actividad que diseñé no fue lo tan wow como yo esperaba. Entonces, como yo esa actividad o esas mejoras, pues yo las puedo incorporar en mi próxima planificación y a través de estas observaciones que voy haciendo aquí, pues me permite hacer ese proceso de retroalimentación y de mejora continua. Entonces, como tutores, nosotros como vamos a acompañar las planificaciones de nuestros docentes, pues cómo yo, ya conociendo todo lo que acabo de ver, cómo sabiendo todos los elementos que no deben faltar en una buena planificación, cómo yo observo o cómo acompaño a mi docente acompañado, valga la redundancia, a tener una muy buena planificación, una planificación que funcione, que genere verdaderos aprendizajes. Primero, debo observar que las situaciones de aprendizaje que mi docente acompañado está generando movilicen conocimientos de orden conceptual,
procedimientos y actitudes. Siempre pensar en que el cambiar de un enfoque tradicional a un enfoque por competencia no es cambiar solamente de terminología, también es cambiar esa mirada. Ya recuerden lo que cuando definimos una competencia es esa conexión, esa interacción entre el conocimiento, el procedimiento, el valor y la actitud para nosotros poder resolver problemas que se nos presentan de una manera autónoma. Entonces, todo esto que yo genere, todas estas situaciones de aprendizaje que yo genere, pues deben estar orientadas a eso. Llevando a nuestros estudiantes a situaciones simuladas o reales que le permitan resolver y afrontar diferentes situaciones. Puedo poner ahí en juego sus habilidades, sus experiencias, también el diálogo de saberes y todo aquello que sea significativo para ellos. Pero siempre pensar que las situaciones de aprendizaje y esas acciones, esas actividades que se diseñen, que estén orientadas al desarrollo de competencias y no solamente a un conocimiento, a un concepto, a definir lo que es algo, sino también a integrar los procedimientos y los valores y las actitudes. Yo siempre pongo como ejemplo el tema de manejar y lo pongo aquí siempre en el medio porque entendemos que para manejar tenemos que poner en juego conceptos, procedimientos, pero también valores y actitudes. Me aprendo el librito, voy al examen, tomo el examen, tengo que pasarlo, pero también tengo que ir al campo de batalla, tengo que agarrar el carrito y tengo que comprobar y tengo que evidenciar a ese señor que va al lado de mí que yo sé mover el carro y que yo me sé parquear y que yo sé utilizar lo que aprendí en el librito en la vida diaria, o sea, en la práctica. Pero además tengo que demostrar que tengo valores y actitudes porque tengo que ser responsable y salir a la calle a cumplir las reglas y las normas. Entonces, todo esto es importante. También tengo que observar que se haya seleccionado la estrategia adecuada, que promueva aprendizajes significativos, que además promueva la actividad constructiva, que promuevan la reflexión, la colaboración, la proactividad y la autonomía, según la edad de cada uno de los estudiantes del grupo de docentes a quien va dirigida esta planificación que nuestro docente está elaborando. Estas estrategias están muy planteadas. Cuando nos vamos al diseño curricular del nivel inicial, todas las estrategias que están allí planteadas están acorde al nivel de desarrollo de estos niños, de sus edades, por lo que es importante ser tomadas en cuenta. Entonces, aquella actividad, aquella estrategia que seleccione, pues obviamente debe apuntar a las características del grupo a quien va dirigida esta planificación. ¿Qué otra cosa debo observar en una buena planificación? Bueno, que las actividades que hayan sido diseñadas sean tareas útiles y funcionales para los estudiantes, que estén situadas en contextos cercanos o familiares y que sean significativos para este. Yo siempre también pongo de ejemplo cuando nosotros escuchamos una canción y esa canción te recuerda algo de tu vida, se parece a alguna situación que te haya pasado en la vida y entonces te genera inmediatamente como ese interés. Es precisamente por esto. Cuando utilizamos contextos lejanos y le hablamos al estudiante de cosas que no conocen, pues no hacemos esta interconexión, no estamos tomando en cuenta cuál es su contexto, ni estamos haciendo esa conexión de su realidad con esos aprendizajes. Es importante además que esas actividades que los docentes planifiquen supongan retos, desafíos y que generen el deseo y la curiosidad de nuestros estudiantes por seguir aprendiendo. Además, experiencias de aprendizaje que impliquen el uso de diversos recursos, que tengan que buscar el diccionario, que tengan que buscar una herramienta tecnológica que les permita, que les apoye en el aprendizaje.
que estas actividades además potencien en ellos el desarrollo de procesos cognitivos, emocionales y psicomotrices, y que además favorezcan diferentes formas de agruparse. Debemos tener en cuenta que es importante que los estudiantes puedan trabajar tanto de manera individual como en parejas, en grupos pequeños, en gran grupo, diversas maneras de agruparse para poder enriquecer todo este proceso del aula. También la inclusión de recursos variados que puedan facilitar el desarrollo progresivo de las competencias fundamentales y las competencias establecidas en el diseño curricular, las específicas. Y aquí hago énfasis en algo que hemos estado conversando por mucho tiempo y que para eso hemos tenido también formación, y es el tema de la integración de las tecnologías. No hay nada que genere más deseo de aprender a un joven, a un chico, a un niño en este momento que todo aquello que tenga tecnología. Entonces, ¿cómo yo puedo a través de este proceso hacerlo mucho más interesante y utilizar estas herramientas tecnológicas que me permiten a mí enriquecer los procesos áulicos y despertar el interés de mis estudiantes? ¿Cómo puedo orientar? Ya vi, ¿verdad?, qué debo observar en una buena planificación, y a la vez esto me va a dar directrices para yo poder orientarle y acompañarle. Pero ahora, ¿cómo yo lo acompaño y cómo yo lo invito a construir todo esto que nosotros hemos visto en este espacio, en este momento? Lo más importante es invitar al docente a conversar y bueno, y que ellos mismos tengan conciencia de esas acciones que han plasmado, de esas actividades, de esas estrategias que han plasmado en su planificación. Eh, cuando nosotros, eh, Cuando nosotros acompañamos a un docente, tenemos que propiciar esa reflexión continua para la mejora de su práctica, y que todos estos elementos que hemos visto aquí, pues nosotros podamos hacer consciente al docente que ya han recibido una formación en el tema de planificación y que están conscientes de cuáles son los elementos que debe contener una buena planificación, pues que puedan mirar y hacer una retroalimentación, una autoevaluación y una retroalimentación de lo que es su producto, ¿verdad? Y saber si cumple o no con las expectativas que tiene el sistema. Vamos a invitarlos a construir espacios de aprendizaje significativos, partiendo de estos intereses de los estudiantes y tomando en cuenta su realidad, como ya lo vimos a lo largo de toda esta presentación. También podemos orientar sobre cuáles son esas estrategias y esas actividades que promueven el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, que le permitan a sus estudiantes esta oportunidad de ejercitar el desarrollo de las competencias y construir los medios necesarios para poder desenvolverse en situaciones que han sido diseñadas previamente para él. Cómo yo, a partir de esa mirada entre ambos, de esa conversación, cómo puedo generar que este docente autorreflexione y que pueda, ¿verdad?, darle una mirada crítica a su propia planificación. También es importante, y aquí siguiendo pues todo lo que es las orientaciones para la acción tutorial, cómo yo recupero con el docente esta idea de retroalimentación como problematizadora, donde los mismos docentes, lo que acabo de mencionar hace un momentito, son los que observan su planificación y concluyen en los aspectos señalados con el conocimiento y con las orientaciones del tutor. ¿Qué necesitamos fortalecer? Vamos a ver, ¿qué necesitamos fortalecer en este proceso de planificación? ¿Qué necesitamos desechar? ¿Qué estamos usando que no nos está funcionando y que necesitamos reemplazar o cambiar por otra cosa?
¿Qué otras cosas nos faltan y necesitamos añadir? Qué no estoy trayendo y qué no estoy plasmando en mi plantilla de planificación que me permita enriquecer todo ese proceso áulico? Y al final, pues, lo que nosotros siempre, ¿verdad? El cómo lo podemos hacer. Sumamente importante todo este proceso de reflexión, de conversación y de hacer al docente, ¿verdad? Partícipe de ese proceso de revisión de sus propias planificaciones. Es sumamente importante también que los docentes adquieran la costumbre, yo lo llamo como la cultura de conversar con pares. Yo siempre pienso que el enriquecimiento con profesores de un mismo nivel, creo mucho en las redes de cooperación de profesores de un mismo nivel, de compartir experiencias y cosas que le han dado resultado a algunos y a otros y que probablemente pueda servirme adaptándolo a mi contexto o adaptándolo a las necesidades de mi grupo. Este proceso reflexivo es de mucha importancia. Creo que es la base fundamental para lograr esa cultura de mejora continua. El docente no, este proceso de acompañamiento debe quedar como una cultura. Yo siento que no es un tiempo, este año de acompañar al docente en este proceso, es un año rico para dejar en ellos la cultura de la reflexión continua y de la mejor y de la búsqueda constante de la mejora de su práctica. Cuando yo instalo en un docente esas cualidades de repensar su práctica, de mirar lo que ha hecho, de pensar cómo yo lo voy a hacer mejor mañana, creo que ya habremos recorrido un gran camino para siempre. Finalizamos con esta reflexión de uno de mis autores favoritos, que es Paulo Freire, que dice que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Le dejo esa frase ahí de final, porque en la práctica y en la reflexión sobre esta práctica es que está el cambio. Muchísimas gracias y espero que haya sido de provecho todo este material que hemos compartido para ustedes.